En los sagrados salones de la justicia, una confianza sagrada se hace añicos cuando el acusado desata su furia contra la misma persona encargada de impartir justicia. Bienvenidos a un mundo de emociones crudas donde se abandona la civilidad y reina el caos supremo. Los convictos que atacan al juez en el tribunal es la impactante realidad que se despliega cuando el acusado, impulsado por la rabia y el desafío, se vuelve contra el símbolo de la justicia. Únase a nosotros en un viaje al corazón del caos de la sala del tribunal, donde los límites del decoro se llevan al límite. Mientras exploramos los casos más asombrosos, descubriremos las respuestas a la pregunta: ¿qué lleva a una persona a atacar la mismísima encarnación de la justicia? Vamos a sumergirnos en el tema. Número 1. Deobra Redding. El tribunal bullía de tensión cuando Deobra Redding, un joven de 25 años con un pasado problemático, se presentó ante la jueza Mary Kay Haas. Sus ojos delataban una mezcla de miedo y resignación mientras esperaba su destino. Conociendo bien la gravedad de sus acciones, había blandido un bate de béisbol en un ataque de ira, dejando a otro hombre golpeado y magullado. Con el peso de su culpa sobre él, se declaró culpable, preparándose para la inminente sentencia de 1 a 4 años tras las rejas. Pero a medida que se desarrollaban los procedimientos, lo que sorprendió a los observadores no fue la actitud desafiante de Redding, sino su calma. En un intercambio de hechos con el juez Haas, intentó defender su caso, citando su pasado problemático y los pasos que había dado hacia la redención. Redding comentó que, dado su pasado, creía que una segunda estancia en prisión no estaba justificada. Mantuvo una voz firme a pesar de la gravedad de la situación. Sin embargo, el juez Haas no se conmovió y recitó la letanía de Redding sobre transgresiones pasadas: 3 delitos graves, 9 delitos menores y un juicio por leyes quebrantadas. Sin embargo, Redding persistir, sus palabras teñidas de desesperación mientras trataba de convencer al juez de su nuevo compromiso con la rehabilitación. Pero entonces, en un giro sorprendente de los acontecimientos, la sala del tribunal se volvió caótica. Sin previo aviso, Redding saltó por encima del estrado con furia mientras cargaba contra el juez Haas. Los agentes se apresuraron a intervenir y lo tiraron al suelo mientras el pánico se extendía por la sala. En medio del caos, sonaron las alarmas y las llamadas de asistencia médica resonaron en las paredes. La jueza Haas, con su actitud tranquila destrozada, yacía herida, con una herida abierta en la cabeza que le sangraba. A medida que se desataba el caos, se hizo evidente que el arrebato de Redding había dejado un rastro de destrucción a su paso. 500 días después, Redding regresó a la corte, una sombra de lo que era, encadenado y sometido. Sin embargo, la voz de la jueza fue firme y decidida cuando anunció su sentencia. De acuerdo con la ley, Redding fue sentenciado a pasar de 19 a 48 meses en el Departamento de Correcciones de Nevada, una dura realidad que se cernía sobre él. Número 2. Melissa Hardwick. ¿Conoces el dicho de que todo lo que una mujer puede hacer, un hombre puede hacerlo mejor? Bueno, tal vez eso fue exactamente lo que le pasó a Melissa Hardwick. Melissa se encontró en el centro de una acalorada audiencia por violencia doméstica en el Tribunal de Familia del Condado de Russell y Wayne, en Kentucky. Durante la audiencia, supervisada por la jueza Jennifer Edwards por una denuncia de violencia doméstica presentada por su ex marido, Melissa estaba ansiosa por compartir su versión de la historia. Cuando subió al estrado, las palabras de su ex marido pintaron un retrato de una relación tormentosa que se había estado saliendo de control desde principios de año. Habló de incidentes y arrestos, de acoso y miedo. Pero justo cuando parecía que estaba a punto de revelar los detalles más íntimos de su vida personal, la compostura de Melissa se hizo añicos de repente. «Esto no es asunto tuyo», estalló, y su voz resonó por toda la sala del tribunal. «Mi vida personal no es asunto tuyo». El juez advirtió que, si se producían más perturbaciones, Melissa se enfrentaría a cargos de desacato. Sin embargo, Melissa se mantuvo desafiante, afirmando que no le importaba e insistiendo en que no le había hecho nada malo a su ex marido. El juez reconoció su declaración y admitió que, de todas formas,
cumpliría una condena de 10 días de cárcel por desacato. Pero fue entonces cuando las cosas se pusieron más caóticas. A partir de ese momento, Melissa se abalanzó de repente contra el juez, pero afortunadamente los agentes del tribunal pudieron contenerla justo a tiempo. A pesar de estar sujeta, continuó lanzando amenazas verbales, lo que dio lugar a nuevos cargos penales. Fue un momento que dejó a todos en la sala del tribunal sin aliento y preguntándose qué secretos estaba escondiendo Melissa, qué dolor estaba tratando de mantener en su interior. Melissa fue acusada de 3 delitos de amenaza terrorista en 3er grado, intimidación de un participante en el proceso legal y resistencia al arresto. Como resultado, Melissa fue sentenciada a 120 días de prisión por su arrebato. Su fianza se fijó en $25. Además, el juez Edwards dictaminó que la orden de violencia doméstica presentada por su marido seguiría vigente tras el incidente ocurrido en el tribunal. Este incidente plantea interrogantes sobre cómo se compara su comportamiento con otros casos, como el incidente en el que estuvo involucrado Buzz Webb, de 30 años, quien escupió al juez. Número 3. Brian Nichols. El 11 de marzo de 2005, un día que pasaría a la historia en el juzgado del condado de Fulton. Era una mañana normal en la torre de justicia del condado de Fulton hasta que Brian atacó brutalmente a la agente Cynthia Hall a las 5:54 a.m. La agente Cynthia Hall estaba escoltando a Brian desde el área de detención del sótano hasta una celda de detención en el 8º piso, una tarea rutinaria que pronto se volvería mortal. Trágicamente, Hall cometió un error crítico. No le exigió a Brian que usara grilletes en las piernas, a pesar de que el día anterior lo habían descubierto con bisagras de puerta escondidas en sus zapatos. Este descuido resultaría ser un error fatal, ya que Brian pudo usar su libertad sin restricciones para lanzar un ataque contra Hall y comenzar su alboroto. En un estallido repentino y violento, Brian dominó a la agente Cynthia Hall, le arrancó el cinturón de la pistola de la cintura y la arrojó contra una celda cercana. Cerró la puerta detrás de ella, dejándola atrapada dentro. Con Cynthia neutralizada, Brian irrumpió y apuntó a la cámara privada del juez Roland W. Barnes, agitando su arma frenéticamente mientras apuntaba a los aterrorizados ocupantes. Las administradoras del caso, Susan Christie y Gina Clark Thomas, se encogieron de miedo junto al abogado Dave David Almandine mientras Brian gritaba demandas para que revelara el paradero del juez Barnes. Justo en ese momento, el sargento Grantley White, el alguacil del tribunal, irrumpió en la habitación, solo para encontrarse con el acero frío de la pistola de Brian apuntando directamente hacia él. La situación se agravó rápidamente, dejando al personal en la sala a merced de Brian, que ahora estaba armado y era peligroso. Brian irrumpió en la sala 8F a través de una puerta detrás del estrado de los jueces, con su arma desenfundada y lista. El juez Barnes, que presidía un juicio civil, nunca tuvo ninguna oportunidad. Brian disparó un solo tiro a quemarropa, alcanzando al juez en la nuca y matándolo instantáneamente. El sonido del disparo resonó en la sala del tribunal mientras Brian examinaba la mesa de la acusación, buscando con la mirada a sus objetivos. Al darse cuenta de que los fiscales adjuntos a los que buscaba no estaban, centró su atención en Julie Brando, la taquígrafa del tribunal, y le disparó en la cabeza. El sargento White, que había sido obligado a entrar en el baño, entró en acción y cogió su radio para enviar una llamada desesperada de auxilio. ¡Disparos!, gritó por la radio, con voz firme a pesar del caos. Brian, mientras tanto, salió. El juicio comenzó en el Tribunal Municipal de Atlanta, donde Brian se declaró inocente por razones de locura, lo que preparó el terreno para una batalla legal compleja y apasionante. Su equipo de defensa sostuvo que Brian se estaba engañando a sí mismo al creer que estaba en guerra con el gobierno, pero la fiscalía contraatacó con pruebas contundentes que sugerían que Brian era plenamente consciente de sus acciones y había planeado meticulosamente el ataque. Sobre esta base, la fiscalía intentó desmantelar la declaración de locura de la defensa, presentando una gran cantidad de pruebas de que Brian estaba en pleno control de sus facultades. Gail Abramson, ex fiscal,
testificó que no observó indicios de enfermedad mental durante los juicios de Bryan en 2005, un punto crucial que reforzó el caso de la Fiscalía. Durante 17 días, la Fiscalía presentó un caso sólido, citando a 76 testigos y mostrando fotografías gráficas de las autopsias de las 4 víctimas de Bryan, lo que solidificó aún más su argumento. En una estrategia de contraataque, la defensa citó una infancia traumática y una ruptura devastadora con su novia que precipitó una espiral descendente. Para fundamentar su afirmación, llamaron a la exnovia de Bryan y a un psiquiatra para que testificaran sobre su estado mental. La exnovia contó un incidente desgarrador en el que Bryan entró en su casa armado y la amenazó, un relato escalofriante que puso de relieve su inestabilidad. El abogado Barry Hazen testificó sobre el comportamiento cada vez más errático y las tendencias peligrosas de Bryan, mientras que el psiquiatra Mark Cunningham presentó un revelador ensayo universitario escrito por Bryan en el que describía sus creencias sobre la persecución y la violencia raciales, lo que reforzó aún más el argumento de la defensa. Después de 12 horas de deliberación, se dictó el veredicto. Bryan fue declarado culpable de los 54 cargos. El 13 de diciembre de 2008, el juez Botiford dictó la pena máxima: varias cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Número 4. Buzz Webb. En el tribunal. Buzz Webb, conocido por su pasado violento, fue confrontado con cargos de intento de asesinato. Las imágenes de CCTV captaron a Webb, un ex recluso con antecedentes de agresión, chocando intencionalmente su automóvil contra 2 trabajadores de la prisión. Mientras que uno de ellos escapó por poco, el otro resultó trágicamente herido. Cuando Webb se presentó ante la jueza Vanessa Dixon, su audacia alcanzó su punto máximo. Lo que sucedió a continuación dejó atónita a toda la sala del tribunal. Webb le escupió directamente a la jueza Dixon, tomándola completamente por sorpresa. A pesar de haberlo despedido inicialmente, la jueza Dixon rápidamente trajo a Webb de regreso, presentó cargos contra él y lo expulsó de inmediato de la sala del tribunal. Sin embargo, este fue solo el comienzo del desafío de Webb. Encarcelado y en espera de juicio, incitó un motín entre sus compañeros de prisión en el centro de detención del condado de Fayette. El caos estalló cuando se utilizaron balas de goma y de pimienta para sofocar los disturbios. Enfurecido, Webb tomó represalias atacando a un funcionario de prisiones con una cabina telefónica de metal. Esto le valió cargos adicionales y una sentencia de 15 años. Sin embargo, el hecho más inquietante surgió cuando nuevas pruebas vincularon a Webb con el asesinato no resuelto hasta entonces de su exnovia, Brea Rowitz. Con un inquietante sentido de orgullo, Webb confesó el crimen y se jactó de haber evadido la pena de muerte. Como resultado, su sentencia fue extendida a 50 años de prisión. 5 años después, otro caso sin resolver volvió a atormentar a Webb. Fue acusado del asesinato de otra exnovia, Sabrina Bone. Esta vez, las siniestras intenciones de Webb quedaron grabadas en su piel. Tenía tatuada una lista de objetivos, entre los que se encontraban jueces, fiscales, agentes de la ley e incluso los medios de comunicación. Su condena le valió una sentencia de cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 25 años. Número 5. Daniel Stewart en Mississippi. La historia que rodea a Daniel Stewart, un estudiante de negocios de 21 años, cambió drásticamente cuando fue acusado de cometer un robo audaz. Los informes detallaron cómo saltó sobre el mostrador de una tienda local, rápidamente sometió a una empleada con una llave de cabeza y se apoderó de 20 de la caja registradora en un acto audaz de robo a mano armada. Arrestado poco después, la situación se agravó cuando Daniel compareció ante el tribunal y tuvo un arrebato. Utilizó un lenguaje explícito y atacó físicamente a un agente del sheriff. Le dio un cabezazo al agente, causándole graves lesiones, incluida la fractura de nariz. El personal de seguridad intervino de inmediato y contuvo a Daniel, poniéndolo bajo custodia. Los agentes de la ley que se enfrentan a las consecuencias del comportamiento errático de Daniel revelaron detalles preocupantes sobre su estado.
Mientras las autoridades intentaban dar sentido a la situación, el sheriff abordó el incidente de que Daniel estaba bajo los efectos de las drogas durante su arresto y había agredido a un empleado de la cárcel la noche anterior. Ante la creciente preocupación por el bienestar de Daniel y la seguridad de quienes lo rodeaban, las autoridades enfatizaron la necesidad urgente de una evaluación médica exhaustiva. El sheriff expresó su preocupación por la sustancia que Daniel había ingerido y sus posibles efectos, y subrayó la necesidad de una evaluación médica exhaustiva para proteger a todos los involucrados, incluido el personal médico, el propio Daniel y los agentes de la ley. A medida que avanzaban los acontecimientos, Daniel se enfrentó no solo a la acusación inicial de robo, sino también a un cargo importante de agresión a un agente de la ley. Con una fianza fijada en $200, Daniel se enfrentó a un futuro incierto a medida que las consecuencias de sus acciones repercutían tanto en la comunidad como en el sistema judicial. Número 6. Las imágenes de vigilancia de Sidney Newsom captaron el sorprendente momento en el que Sidney Newsom, de 27 años, atacó a la jueza Aubrey Rimes en el interior del Tribunal de Justicia del Condado de Pike. Sidney se encontró afrontando un cargo de violencia doméstica en el Tribunal de Justicia del Condado de Pike en Mississippi, donde se presentó ante la jueza del Distrito Sur, Aubrey Rimes. Al principio, Sidney estaba tranquilo, pero su humor se agrió rápidamente durante un altercado con un oficial del tribunal. Cuando le pidieron que firmara unos papeles, Sidney, que no estaba preparado y estaba agitado, se enzarzó en una acalorada discusión con el juez Rimes, lo que llevó a la gente a escoltarlo hacia la salida. Mientras se lo llevaban, la frustración de Sidney se desbordó. Agarró una pila de papeles y se los arrojó al juez Rimes, seguido de un teléfono. El juez Rimes tomó medidas y logró sujetar a Sidney sobre una mesa hasta que llegaron refuerzos. El comportamiento disruptivo de Sidney dio lugar a que se enfrentara a cargos adicionales por desacato al tribunal y a una breve condena de 48 horas en prisión. Número 7. Daniel Schlins. El viernes 16 de diciembre de 2011 comenzó como cualquier otro en el juzgado del condado de Cook, un día lleno de los familiares sonidos de los mazos y el movimiento de papeles. Pero en un abrir y cerrar de ojos, la atmósfera pacífica se vio interrumpida por el ensordecedor estruendo de los disparos. Daniel Schlins, un hombre con antecedentes de arrebatos violentos, acababa de ser condenado por conducta sexual delictiva en tercer grado. Cuando se encontraba ante el juez Robert Tiffany, su ira y su frustración estallaron con un movimiento repentino. Sacó una pistola y empezó a disparar sin control, sembrando el pánico en la abarrotada sala del tribunal. El fiscal Timothy Scannell y un transeúnte, Gregory Mitchell, fueron víctimas de los disparos de Schlins y ambos sufrieron heridas graves. Se desató el caos mientras la gente corría a refugiarse, gritando y llorando aterrorizada. Los agentes del tribunal y la policía se apresuraron a someter a Schlins y finalmente lo inmovilizaron contra el suelo. El Palacio de Justicia se sumió en el caos, mientras abogados, jueces y personal huían para salvar sus vidas. El sonido de las sirenas llenó el aire mientras la policía y las ambulancias se apresuraban a llegar al lugar, deteniendo finalmente a Schlins y restableciendo el orden. Schlins fue acusado posteriormente de 2 delitos graves de intento de asesinato premeditado en primer grado y se le impuso una pena de $2 millones. Los investigadores de Bailey descubrieron que Schlins tenía la intención de tomar represalias contra su fiscal, Scannell. Si lo condenaban, no tenía ningún plan de escape y consideró suicidarse o provocar a un agente de policía para que le disparara. El padre de Schlien, Gary, y el fiscal Scannell no estuvieron disponibles para hacer comentarios, mientras que la familia de Thompson y el alguacil del condado de Cook, Mark Falk, declinaron ser entrevistados. Mientras estuvo en prisión, Schliens mostró síntomas de malestar médico, lo que llevó al personal de la prisión a llamar al 911. Posteriormente fue trasladado al hospital desde el St. Más tarde esa noche, Schliens fue trasladado a la cárcel del condado de St. Louis. Según Colleen Kennedy, investigadora de la oficina del médico forense del condado de St. Louis en Duluth, Schliens falleció en el hospital a la mañana siguiente rodeado de su familia. Una autopsia realizada
no pudo determinar la causa exacta de su muerte. La muerte repentina de Schlins ha suscitado inquietudes sobre la falta de cierre para las víctimas y la comunidad. Su abogado, John Lilly, que ayudó a salvar la vida de Scannell durante el tiroteo, duda que la muerte de Schlins sirva para cerrar el capítulo a las víctimas. Número 8. Joseph. En mayo de 1990, la comunidad de Cape Coral, Florida, quedó destrozada cuando Robin Cornell, de 11 años, y su niñera Lisa fueron brutalmente atacadas y asesinadas en su propia casa. El horrible descubrimiento lo hizo la madre de Robin, Jan Cornell, cuya frenética llamada al 911 hizo eco de la urgencia de la tragedia. A pesar de los esfuerzos exhaustivos, el caso quedó en el olvido durante más de 2 décadas hasta que Joseph Siler fue arrestado en 2016, inicialmente por disparar y herir a su hijo. Fue durante este arresto que se recopiló el ADN de Sellers y se ingresó en la base de datos, que finalmente coincidió con las pruebas de ADN recuperadas en la escena del crimen. En 1990, el encuentro de Sellers con la ley por un delito separado brindó a los detectives la oportunidad crucial de obtener sus huellas dactilares y muestras de ADN. Estas se incluyeron rápidamente en la base de datos CODIS, que también albergaba ADN no identificado del caso de la historia de Cornell. Cuando el sistema funcionó, los detectives obtuvieron una pista que vinculaba a Siler con el caso de asesinato que había ocurrido hace 26 años. Posteriormente, Siler fue arrestado nuevamente y acusado de asesinato capital. Durante los procedimientos judiciales, el fiscal sostuvo que las acciones de los acusados fueron de tal gravedad y seriedad que justificaban la recomendación final de la pena de muerte. En un principio, Seller manifestó su ignorancia sobre las víctimas y Jan Cornell, y planteó preguntas retóricas sobre si conocía la historia de Lisa y Robin Cornell. Sin embargo, más tarde se contradijo, alegando que su ADN se encontró en la escena del crimen porque había tenido relaciones íntimas con Jan la noche anterior a los asesinatos. Afirmó además que las víctimas no habían lavado sus sábanas, lo que implica una actitud despreocupada y desdeñosa hacia su participación. Seller desprestigió aún más a la madre de la víctima, calificándola de cerda y sugiriendo que su supuesta falta de higiene habría preservado su ADN en la escena del crimen durante meses. En un último esfuerzo, Seller afirmó que el fiscal lo estaba incriminando, cuestionando la evidencia de ADN y destacando la repetición de la prueba de la muestra. Preguntó al jurado si habían oído a los testigos de ADN testificar sobre la repetición de la prueba de la muestra, la toma de un nuevo hisopo de la hoja y la realización de la misma prueba por parte de otro analista. Seller enfatizó que efectivamente se habían realizado nuevas pruebas. A pesar de sus esfuerzos, el jurado emitió un veredicto de culpabilidad, encontrando a Seller culpable de asesinato en primer grado en la historia de las muertes de Robin Cornell y Lisa. La decisión del jurado fue clara y directa y no dejó lugar a dudas. Sin embargo, fue el comportamiento de Seller durante su sentencia lo que dejó a la sala del tribunal en estado de shock. Esposado y rodeado de detectives, solicitó una conversación privada con su abogado. Cuando el abogado se inclinó hacia él, Seller lanzó de repente un codazo brusco que tomó a todos por sorpresa. Afortunadamente, los detectives lo sometieron rápidamente y restablecieron el orden en la sala. Seller afirmó estar relajado a pesar de su arrebato, mientras que su abogado bromeó diciendo que había recibido golpes más fuertes en sus días de boxeador. La tensión era palpable mientras el tribunal se preparaba para emitir su veredicto. Después de revisar otros casos de pena capital, el tribunal concluyó que la pena de muerte era una sentencia proporcionada para los crímenes atroces de Seller. El tribunal dictaminó que Seller había perdido su derecho a vivir según la ley del estado de Florida. Seller fue condenado a muerte por los asesinatos de Robin Cornell y Lisa Story. Su ataque premeditado a su defensa planteó dudas sobre su similitud con otros casos, como el de Christopher Thiel. Número 9. Christopher Thiel. En un tribunal del condado de King en Seattle, Washington, Christopher Thiel, un hombre sin hogar, se enfrentó a graves cargos de agresión sexual. El incidente se desarrolló cuando Thiel siguió a una mujer al baño de un concesionario de Volkswagen y la atacó.
La rápida intervención de los empleados del concesionario condujo a su arresto por cargos de agresión sexual en primer grado y encarcelamiento ilegal. Representado por su abogado, Reed Berkland, Thiel compareció ante el tribunal para una audiencia de competencia. Al principio, Thiel parecía divertido e hizo un gesto repentino hacia Berkland, lo que provocó una rápida respuesta de un oficial del tribunal. A pesar de la calma inicial, Thiel arremetió inesperadamente contra su propio abogado antes de ser sometido por la policía. Durante sus comparecencias judiciales posteriores, se tomaron medidas para evitar más incidentes, incluida la inmovilización severa de Thiel. A pesar de estas precauciones, Thiel expresó una peculiar preocupación por su apariencia en el interrogatorio policial, donde las autoridades habían obtenido una foto de él con el pelo corto y afirmaron que no tenía una cuenta de Facebook. Los procedimientos legales continuaron con otra audiencia programada, que finalmente culminó con la sentencia de Thiel a 8 años y medio de prisión. Si bien algunos atribuyeron la conducta de Thiel a posibles problemas de salud mental, sus acciones erráticas en el tribunal subrayaron las complejidades de su caso.